La conspiración para asesinar a Julio César es uno de los eventos más dramáticos y significativos de la historia antigua, que ocurrió el 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo. Este evento no solo marcó el fin de la vida de César, sino que también tuvo profundas repercusiones en la historia de Roma y en la transición de la República Romana al Imperio Romano. Antecedentes. Julio César había alcanzado un poder extraordinario tras sus victorias militares, especialmente en la Guerra de Galias. Sin embargo, su creciente poder y su autoproclamación como dictador perpetuo provocaron temor y resentimiento entre muchos senadores romanos, que veían en sus acciones una amenaza a la República y a la libertad de los ciudadanos romanos. La conspiración Los conspiradores. El grupo de senadores que planeó el asesinato de César incluía figuras prominentes como Casio Longino y Marco Junio Bruto, quienes eran amigos y aliados de César en el pasado. Este grupo, conocido como los liberadores, se sentía traicionado por el deseo de César de concentrar el poder en sus manos. Planificación. La conspiración fue meticulosamente planeada. Se fijó el día 15 de marzo como el momento del ataque, aprovechando que César asistiría a una reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo. Los conspiradores esperaban que su asesinato sería el primer paso para restaurar la antigua república y recuperar la libertad del pueblo romano. Señales y presagios. A pesar de las advertencias que recibió César sobre la conspiración, como la famosa interpretación de su esposa Calpurnia sobre un sueño premonitorio, él ignoró las señales. En su camino al Senado, se encontró con varios augurios y presagios que le advirtieron del peligro, pero continuó su camino. El asesinato. El asesinato de César fue un acto brutal. Al entrar al Senado, fue rodeado por los conspiradores. Cada uno de ellos le asestó una puñalada, siendo la última, la más famosa, la de Bruto, quien era considerado uno de sus hijos adoptivos. Se dice que César, al ver a Bruto entre los atacantes, pronunció las palabras «¿Et tú, Brute? ¿Tú también, Bruto?», lo que ha llegado a simbolizar la traición. Consecuencias. El asesinato de César no trajo la paz que los conspiradores esperaban. En cambio, generó un período de caos y guerra civil en Roma. Los seguidores de César, como Marco Antonio y Octavio, buscaron venganza y desataron una serie de conflictos que culminaron con la caída de la República y el ascenso del Imperio Romano bajo el liderazgo de Augusto. Reflexiones históricas. Este evento ha sido objeto de numerosos estudios, obras literarias y análisis. La figura de César y su asesinato han sido representados en obras de teatro como Julio César, de William Shakespeare, donde se exploran temas de poder, traición y moralidad. La conspiración también plantea preguntas sobre la naturaleza del liderazgo y el sacrificio en nombre de ideales políticos, secretos y detalles menos conocidos, diversidad de motivaciones. Aunque la traición de César fue unánime en el acto, las motivaciones de los conspiradores variaban. Algunos estaban motivados por el deseo de poder personal, otros por preocupaciones ideológicas sobre el futuro de la República, resistencia a la tiranía. La narrativa de los conspiradores como liberadores ha sido discutida. Algunos historiadores argumentan que su visión de la República era idealizada y que su acto de violencia no fue necesariamente un acto de heroísmo. El legado de César. Después de su muerte, César se convirtió en un símbolo de poder y ambición. Su legado influyó en la política y la cultura de Roma y más allá, convirtiéndose en un icono de la historia que aún es estudiado y discutido hoy en día. El asesinato de Julio César sigue siendo un tema fascinante por sus complejidades políticas,
sociales y emocionales, y sus ecos resuenan en la historia hasta el presente. El caso del Emperador Rojo de China es una historia fascinante que desentraña un aspecto poco conocido de la historia china, particularmente de la dinastía Ming. En este contexto, el término Emperador Rojo se refiere a Chu Yuanzhang, el primer emperador de esta dinastía, conocido como el Emperador Hongwu, quien fundó la dinastía en 1368 después de derrocar al régimen mongol de los Yuan. Aunque es bien sabido que Hongwu fue un emperador autoritario que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de China. Lo que pocos conocen son los detalles oscuros y secretos que rodean su vida y la consolidación de su poder. Primero, de campesino a emperador. El ascenso meteórico, Xu Yuanzhang nació en la pobreza extrema, en una familia campesina. Huérfano a los 16 años, se vio obligado a mendigar y unirse a un monasterio budista para sobrevivir. Su vida cambió cuando se unió a la rebelión de los Turbantes Rojos, un movimiento popular contra los mongoles que gobernaban China bajo la dinastía Yuan. Xu destacó rápidamente como un líder carismático y estratégico. A través de astutas alianzas y victorias militares, logró hacerse con el poder, proclamándose emperador y fundando la dinastía Ming. 2. El giro inesperado, de emperador revolucionario a autócrata paranoico. Inicialmente, Xu Yuanzhang prometió un gobierno más justo y centrado en las necesidades del pueblo, alejándose de la corrupción de la dinastía Yuan. Sin embargo, una vez en el poder, se transformó en un gobernante obsesionado con la estabilidad de su imperio y paranoico ante cualquier indicio de traición. Se rodeó de un sistema de espionaje altamente sofisticado y castigó con brutalidad a quienes consideraba sus enemigos. Uno de los aspectos más secretos de su reinado fue la creación de una policía secreta, la cual reportaba directamente al emperador y tenía poderes casi ilimitados. Se cuenta que empleó métodos de tortura extremadamente crueles para eliminar a sus enemigos políticos e incluso a los que solo consideraba potenciales amenazas. Esta paranoia se manifestó en las Grandes Purgas, una serie de ejecuciones masivas que afectaron a miles de funcionarios y militares, así como a sus familias. Tercero, el Emperador Rojo y la magia oscura. Un mito recurrente sobre el emperador Hongwu es su supuesto interés en la magia negra y el misticismo. Algunos historiadores especulan que consultaba a adivinos taoístas y practicantes de artes ocultas para asegurarse el control absoluto sobre el imperio. Aunque estos relatos no son oficialmente confirmados, las leyendas señalan que Xu Yuanzhang creía profundamente en las supersticiones chinas tradicionales y en el poder de los rituales para mantener a raya a los espíritus malignos y asegurar su reinado. Se dice que llegó a ordenar la ejecución de varios consejeros que le auguraban mal destino, convencido de que con su muerte podría cambiar el flujo de los astros. Cuarto, el secreto del número 4 en la vida de Hongwu. Uno de los secretos más intrigantes sobre el Emperador Rojo está vinculado al número 4, que en la cultura china es símbolo de mala suerte, ya que su pronunciación en mandarín, sí, es similar a la palabra muerte. Curiosamente, a lo largo del reinado de Hongwu, hay varios episodios en los que este número parece tener un papel siniestro. Por ejemplo, su ascenso al poder estuvo marcado por la muerte de 4 importantes generales que habían sido clave para su éxito militar. Según algunos historiadores, estas muertes no fueron accidentales, sino planificadas por el propio Xu Yuanzhang, quien temía que estos generales
podrían traicionarlo o socavar su autoridad. Las purgas de su gobierno también fueron más severas en el cuarto año de su mandato, coincidiendo con un periodo de inestabilidad y rebeliones internas. La tumba secreta del Emperador Rojo. Otro de los secretos mejor guardados de Hongwu es la ubicación exacta de su tumba. Aunque se sabe que fue enterrado en el famoso mausoleo Ming en Nanjing, la disposición precisa de su tumba y los tesoros que podría contener han sido motivo de especulación durante siglos. Según la leyenda, temiendo que su cuerpo fuera profanado después de su muerte, el emperador ordenó construir varias tumbas falsas, y la verdadera fue sellada con complejos sistemas de trampas mortales. Este aspecto de su legado sigue envuelto en misterio, y las excavaciones arqueológicas hasta ahora no han dado respuestas concluyentes. 6. El legado del Emperador Rojo. Aunque Zhu Yuanzhang fue temido en su tiempo, su legado se consolidó como uno de los líderes más importantes de la historia china. Su paranoia y métodos brutales pueden parecer extremos, pero su habilidad para restaurar el control chino sobre el país tras siglos de dominación extranjera, los mongoles, no tiene paralelo. El secreto del Emperador Rojo no solo reside en su oscuro reinado lleno de purgas y misticismo, sino en su habilidad para ocultar detalles clave de su vida.